comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Hola, queridas y queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos sintonicen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Les saluda su amigo Emanuel López y en esta ocasión tengo el gusto y el agrado de compartir el micrófono con nuestra invitada, la cual nos hablará sobre el tema glaucoma y degeneración macular. Para platicarnos sobre dicho tema nos acompaña la doctora Adriana Hernández López, quien es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con la especialidad en oftalmología por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y tiene la subespecialidad en enfermedades externas, córnea, trasplante y cirugía refractiva por la Fundación Conde de Valenciana. También es maestra en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesora titular de los diplomados universitarios para la formación en disposición de tejido corneal con fines de trasplante y el de entrenamiento quirúrgico en tecnologías avanzadas en córnea y cristalino. Además, es coordinadora de investigación del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Adriana, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es muy importante que nos estén escuchando a través del 860 AM de Radio UNAM y seguir nuestra transmisión en vivo por Facebook Live de la Facultad de Medicina, el cual es @facmedicinaunam, donde podrán hacernos llegar sus dudas o comentarios y también pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, las cuales son 55 36 89 89, la cual cuenta con 2 líneas o sin costo al 01800 505 26 88 para nuestros amigos y amigas del interior de nuestra República Mexicana. También quisiera invitarlos a que nos sigan a través de otras redes sociales que tenemos, que es el Twitter, que es @facmedicinaunam, o Instagram, que es fac.medicinaunam. Bueno, pues, ¿qué tal les parece si vamos a escuchar una breve cápsula sobre el tema de glaucoma y degeneración de macular? Por favor. Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo. El exceso de fluido aumenta la presión en el ojo y daña el nervio óptico. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud indican que hay cerca de 4.5 millones de ciegos a consecuencia de esta enfermedad. Se calcula que la cifra aumente a 11.2 millones para el 2020. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, quisiera nuevamente recordarles nuestras líneas telefónicas a todo el público y sobre todo porque es un tema muy interesante y que puedan hacernos llegar sus dudas o comentarios. Es el 55 36 89 89, el cual cuenta con 2 líneas o sin costo al 01800 505 26 88 para nuestros amigos y amigas del interior de la República. ¿Qué tal le parece, doctora Adriana, si empezamos y comenzamos con esta interesante charla sobre el tema de glaucoma? Y creo que algo que más importante sería es explicar qué es el glaucoma. Bueno, el glaucoma es una enfermedad ocular, crónica y silenciosa, que puede dañar el campo de la visión y limitar las actividades del paciente.
Este se da por un aumento generalmente en la presión intraocular, como lo escuchamos en la cápsula, pero también puede deberse a efectos de origen vascular, es decir, de una insuficiencia de irrigación hacia el nervio óptico. Ok, doctora. ¿Y por qué se llama ceguera silenciosa? ¿Por qué se le da ese término? Esa connotación la obtiene porque es una enfermedad que prácticamente no da síntomas. Entonces es muy importante en el transcurso de la charla hablar de estos factores de riesgo en los que hay que estar muy al pendiente e identificarlos y acudir a las revisiones para la detección oportuna y temprana. En ocasiones pudiera haber lo que se conoce como una crisis de glaucoma o como un ataque agudo de glaucoma. Así se pueden identificar otras dos presentaciones. Ellas pueden dar visión borrosa, fluctuaciones en la visión, incluso tener una visión con halos de colores, porque lo que está sucediendo ahí es que hay un edema en la córnea y entonces, bueno, se puede descomponer la luz blanca en estos halos de colores. Solamente en estados avanzados o en estas dos condiciones que hemos comentado pudiera florecerse la sintomatología. Por eso, en términos generales, es silenciosa. Ok, qué interesante, doctora. ¿Y a quién le podría dar glaucoma? ¿A todos o a algunos sí? ¿O hay alguien predeterminado? En realidad, como población, podría ser a cualquiera. Sin embargo, vamos a ir delimitando los factores de riesgo. A personas por arriba de los 60 años ya es un factor de riesgo. Si está identificado en la familia que hay alguien con diagnóstico de glaucoma, ese es otro factor de riesgo a considerar. Si el paciente es diabético o hipertenso o tiene problemas en su condición de grasas, es decir, si tiene una enfermedad que se llama hiperlipidemia, que es para este aumento en las grasas, es importante también considerarlo porque son otros 3 factores de riesgo. Si el paciente fuma, es otro factor de riesgo. Pero aquí viene algo muy interesante. También la condición de la graduación que tiene el paciente, que se llama ametropía, es decir, si el paciente es miope o si el paciente es hipermétrope, también son factores de riesgo para glaucoma. Entonces, bueno, pues como podemos escuchar, es una serie de multifactores que puede coexistir, de tal manera que teniendo uno presente, la recomendación sería que acudieran a su médico especialista, es decir, el oftalmólogo, para que pudiera hacer un descarte de la enfermedad. Si tengo 2 factores de riesgo o 3 factores de riesgo, ahora que los he enunciado y los identifico, pues es prioritario que acudan a recibir atención. Atención pronta. ¿Y quién es quien podría diagnosticar esto de manera oportuna o de manera inmediata? ¿Tendrían que ir con algún especialista? Es correcto. Okay. Con el especialista de los ojos, con el oftalmólogo, es preferente porque él va a identificar a través de unos equipos, unos aparatos que miden la presión del ojo. Esta presión del ojo se mide en milímetros de mercurio y en términos generales debe estar oscilando entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Pero si el paciente tuviera un antecedente de cirugía refractiva, es decir, que ya se ha operado para no depender de los anteojos, el médico tendría que aplicar un factor de corrección a esa presión para poder identificar si verdaderamente estamos en límites correctos. Pero no solo este dato de la presión intraocular puede ser una alerta, porque como bien lo señalo, pudiera estar en límites normales aparentemente. En la exploración armada, identificar cómo se encuentran las estructuras del ojo en el microscopio, se llama biomicroscopio o lámpara de hendidura en términos coloquiales, nos permite ver características al interior de cómo se encuentra la estructura anatómica del globo ocular y ahí determinar si existen otros factores de riesgo para qué tipo de glaucoma. Y más aún, hay que revisar el nervio óptico que nos va a dar una serie de datos de sospecha incluso de glaucoma, y estamos obligados a descartarla o estamos obligados a decirle al paciente que no existen estos factores en este momento, pero hay que hacer una cultura de revisión oftalmológica por lo menos una vez al año, tenga o no tenga molestias el paciente. Si además yo puedo identificar que hay factores de riesgo en mi familia como glaucoma y ahorita yo ya digo, es que soy fumador, soy hipertenso mal controlado o tengo diabetes, ¿no?
es obligado. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de la consulta deberían estar encaminados a descartar este tipo de enfermedades que, como escuchamos, bueno, resultan las cifras muy alarmantes, ¿no? Claro. Doctora, pero también un médico familiar, porque bueno, no todos a lo mejor tienen el acceso tan fácil, ya sea desde la parte económica o desde alguna institución que estén inscritos de salud. ¿Un médico familiar podría atender esto o podría por lo menos diagnosticar para referirlo posteriormente al especialista? El médico general o el médico familiar o el personal de salud que esté en primer contacto, efectivamente debería de ser alguien capaz o competente de identificar los factores de riesgo y canalizarlo de manera correcta. Una vez que se hace el diagnóstico por el médico especialista, este personal que hemos comentado de salud sí tiene igual la competencia de hacer los seguimientos, pero hay que volver a enviarlo porque el seguimiento también es armado, consta de estudios muy específicos para poder evaluar el desenlace de la enfermedad o el progreso de la enfermedad. El tratamiento en su es correcto. Momento. Ya nos mencionó algunas causas y cómo se detecta. ¿Podríamos recalcar nuevamente cuáles serían las causas y cómo se detecta para que quede muy puntual para nuestros radioescuchas? Aquí me gustaría aprovechar a comentar que hay varios tipos de glaucoma. Que el imbalance entre la producción y el drenaje y el estado anatómico van a determinar el tipo de glaucoma. Así tenemos glaucomas que se llaman primarios de ángulo abierto, que está un poco más asociado, por ejemplo, a los pacientes miopes, aparte de la carga genética, o el glaucoma de ángulo cerrado, que también anatómicamente está más asociado a pacientes que tienen el ojo más pequeño o hipermetropía, por ejemplo, o glaucomas secundarios, como es un glaucoma traumático por un accidente, o a las complicaciones propias de la retinopatía diabética, que podría tener un compromiso de glaucoma neovascular asociado, o bien un niño, un infante o un recién nacido que tiene un glaucoma infantil o un glaucoma congénito, que hay que descartarlo. Entonces, como podemos escuchar, pues es una gama que permea a todos los grupos etarios. Exacto. Y entonces había que estar muy al pendiente de los propios factores de riesgo, incluso por edad y por condiciones asociadas a los mismos. Doctora, ya ahorita usted nos mencionó que existen diferentes tipos de glaucoma. ¿Cómo saber si la presión del ojo es alta? Usted mencionó algo sobre la medición de la presión por mercurio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? Como señalé, se mide en milímetros de mercurio y tenemos un rango o un intervalo para considerar que se encuentra dentro de límites normales, ¿no? Y con excepciones que el especialista podrá descartar. Pero es importante acudir al médico que cuente con estos equipos para poder hacer esa detección. Tenemos varios tipos de tonómetro. El tonómetro es el equipo con el que se mide la presión, pero lo requiere hacer un especialista de preferencia. Entonces, pero no es doloroso, es algo sencillo, ¿cómo es? Porque mucha gente luego a veces tiene esa duda o tiene el miedo, el temor de decir, bueno, me van a ingresar, ¿cómo va a ser el proceso? Y a veces hasta rehúsan ir a las consultas precisamente porque desconocen de este tipo de instrumentos. En realidad la medición es accesible, se coloca una gota de anestésico y se le explica al paciente brevemente en qué consiste justamente la medición o la toma de la presión intraocular, que coloquialmente se llama PIO o TIO, presión intraocular por las siglas, y entonces se hace una indentación en la curvatura de la córnea para poder registrar la presión del globo ocular. Y es de manera muy sencilla, no duele la exploración, pudiera resultar discretamente incómoda, pero no es dolorosa. Y es de manera muy accesible el dato que nos proporciona, además de las otras series de datos que podemos recoger de la exploración armada oftalmológica, que nos dan un sustento científico, ¿no? Médico,
y la posibilidad de hacer el descarte de la enfermedad a través de estudios de especialidad, como son los campos visuales o la tomografía óptica de coherencia de las fibras del nervio óptico, para poder hacer una mejor correlación clínica, ¿no?, con el diagnóstico y los Más datos del preciso. paciente. ¿Por qué? Porque esto determina el tipo de glaucoma, Ujú. el estadio en el que se encuentren, para el tratamiento. Entre más temprano sea el diagnóstico, el tratamiento tiene mejor posibilidad, ¿no? Y por lo tanto el pronóstico visual se puede conservar a largo plazo. Si nosotros nos encontramos en una etapa más avanzada del glaucoma, seguramente tendrá que utilizar un tipo de terapias combinadas y las gotas podrían resultar insuficientes, ¿no? Y se podrían realizar tratamientos combinados de terapéutica tópica, es decir, de gotas, junto con algunos procedimientos de láser o quirúrgicos, pero eso lo determinará el tipo de glaucoma, el estadio o el daño, avance. Ajá. es correcto, y también las condiciones sistémicas del paciente. Ok. Doctora, y en un determinado momento, bueno, hablamos de algunos factores de riesgo, pero también deben de existir factores protectores. ¿Cuáles serían? Factores de prevención. Así es, de prevención. Es decir, si yo ya me identifico como un paciente con alguno de los factores de riesgo, pues yo debería de conservar una dieta de manera sana, ¿no? Ejercicio. Si soy fumador, evitar fumar. Si tengo hipertensión arterial, tener mejor control de la misma. O si tengo enfermedades metabólicas como la diabetes, controlar estos factores metabólicos, porque van a sumar al final del día en disminuir el impacto de la posibilidad de que mi enfermedad tenga un desarrollo diferente. Y en el caso genético, si sabemos que, bueno, por herencia tenemos la posibilidad, pues estarnos por lo menos checando con cierto tiempo. Ese es el principal, es decir, invitarlos a que si identifican un factor de riesgo, pues ya estamos haciendo como una cita con nuestro oftalmólogo de cabecera. Exacto. O nuestro oftalmólogo. Es importante porque solamente bajo esta exploración armada se puede hacer, como comentamos, una buena impresión del diagnóstico y descarte de la enfermedad. Claro. Doctora, y aquellos que ya padecen de glaucoma, ¿de qué manera repercute esta situación en su salud, tanto en el aspecto emocional y psicológico, tanto en el paciente como en las familias? Cuando el paciente ya tiene un daño establecido, la realidad es que tiene un factor de riesgo de caídas, por ejemplo, de más de 3 veces, o que pudiera estar chocando con las cosas. El factor de riesgo a accidentes se aumenta, de tal manera pues que sí es importante que se tomen ciertas precauciones y rehabilitaciones particulares. Dentro de estas rehabilitaciones vale la pena que se considere el apoyo psicológico al paciente y a la familia, porque no es la enfermedad propia del que la padece, sino ya estamos en un contexto de identificación de factores hereditarios y vale la pena que todos tomen este apoyo. Primero, en la intención de brindar la suficiencia al que la padece, pero también de que uno sea consciente de que está en ese camino o tiene ese factor de riesgo y estar muy al pendiente de la prevención. Porque quisiera yo recalcar que entre más temprano se diagnostique, el pronóstico puede ser mejor a largo plazo. Fíjese qué interesante esto de ver que pues la salud hay que deberían de intervenir muchas disciplinas, ¿no? Desde el aspecto psicológico, desde el nutriólogo para hacerle un balance en su dieta más equilibrada, más adaptada a las necesidades o a la situación que está pasando. Doctora, ¿cuál es el tratamiento que se da a las personas que padecen glaucoma? Si es en etapas iniciales, pudieran ser desde gotas, incluso hasta el control con una sola gota al día. Así de sencillo pudiera ser. O bien, si la etapa en la que se encuentra diagnosticado tiene un cierto grado de avance, pudiera requerir de entrada también algún procedimiento a través del láser o incluso quirúrgico. La combinación es una fuerte asociación entre gotas
y otro tipo de tratamientos como los de tipo de láser o quirúrgicos para el mantenimiento del control de la enfermedad. Y en este momento señalo que el glaucoma no se cura, es una enfermedad que solo se controla una vez diagnosticada, de tal manera que es conveniente considerar que a nuestro alcance como paciente ya diagnosticado está el control de esa enfermedad. De esa enfermedad. Fíjese qué interesante, doctora, también esta parte de comprender que quien padece glaucoma ya es irreversible. O sea, no pensar que, bueno, como usted dice, no se cura, sino más bien se mantiene, y que, bueno, si en algún momento pierde la visión, pues ya no la va a recuperar. O sea, es algo que pasa con las neuronas, ¿no? Que también no se regenera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante recalcar esto. ¿Hay alguna manera en que los estudiantes de la facultad, y esto me gustaría abordar, de medicina, se les motiva, se les enseña a tener esa capacidad para poder llegar a las poblaciones en donde se encuentran y diagnosticar este tipo de enfermedades, o sea, o por lo menos prevenirlas también? O sea, ¿hay un apoyo en ese sentido? Voy a recordar que, por ejemplo, nuestro plan en la licenciatura está contemplado o fundamentado en las competencias. Okay. Y dentro de esas competencias, bueno, sí, en el transcurso del plan de estudios toman la materia en donde identifican los enfermedades poblacionales, y se da cierto entrenamiento y capacitación para el desarrollo de competencias en el diagnóstico, tratamiento, ¿no? de este tipo de enfermedades. Doctora, ¿algún comentario que quisiera agregar más sobre este tema? Porque vamos a abordar posteriormente sobre degeneración macular, pero que sí pudiera usted como recalcar lo interesante que podría ser abordarlo, que la gente sepa nuevamente a lo mejor y poder repetir algunos síntomas más particulares o más importantes. Aquí es importante que cuando un paciente sepa que en su familia hay glaucoma, pues están muy al pendiente. Hay que acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año a este tipo de revisiones que son de detecciones oportunas. Como comenté, el glaucoma es una enfermedad crónica y silenciosa, así que si esperamos a que nos dé síntomas para poder acudir al especialista, pues no es por ahí el camino. El camino es acudir y enunciar que hay ciertos factores en mi familia o factores de riesgo, más los propios, para poder hacer el diagnóstico de manera más temprana, que eso es lo que determina un mejor pronóstico y calidad de vida a largo plazo. Bueno, doctora, me gustaría mencionarle que tenemos, bueno, aquí a través de Facebook nos están viendo varias personas y nos felicitan sobre el tema que hoy estamos abordando. Entre ellas se encuentra Nadia Rendón, Ivonne Miranda, que pues, bueno, nos felicitan y le mandan saludos y están interesados por el tema. ¿Usted tiene algún número o a lo mejor alguna referencia en donde pudieran escribirle personas para abordarle sobre el tema, algún correo, algún teléfono de consultorio que usted quisiera proporcionar? Con todo gusto. El teléfono de contacto es 5574 2000 o 5574-3366. Y voy a dar al aire mi correo personal universitario, que es adriana.hernandezl@comunidad.unam. Sí, doctor. Para que puedan o se sientan en la libertad de escribirnos. Ok, doctora. Bueno, ¿les parece si vamos a un pequeño breve espacio musical para que podamos seguir con la charla con la doctora sobre el tema de degeneración macular? Con gusto.
Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Más Salud y en unos breves momentos tendremos ya al director Germán Fajardo Dolci, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, quien nos invitará a la 4ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Doctor, ya estamos con usted, lo tenemos aquí en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Bien, también muchas gracias, con el gusto de estar en tu programa. Muchas gracias. Está aquí también la doctora Adriana Hernández López, que estamos hablando sobre el tema de glaucoma y degeneración macular. Y bueno, pues quisiéramos a usted hacerle una pequeña entrevista referente sobre la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Y me gustaría saber en qué consiste esta feria, doctor. Gracias, Manuel. Te cuento un poco. La feria es la cuarta emisión de la feria, el 4º año que tenemos a cabo esta feria del libro de la salud, no solo de medicina, sino de la salud, cuyo propósito principal es acercar a los alumnos de primer ingreso, no solo de la Facultad de Medicina, sino de todas las áreas del conocimiento de esta universidad, a invitarlos a conocer la literatura que existe en el campo correspondiente. Esto estará presente en las principales editoriales, tanto nacionales como extranjeras, que producen, que editan libros del área, para poder conocerlos de primera mano. Y el evento consiste además en una serie de presentaciones, por ejemplo, de los diferentes títulos, de los nuevos títulos que tiene cada casa editorial, de los nuevos títulos que tienen los diferentes institutos nacionales, que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social, que tienen las diferentes sociedades médicas del país. Es un evento que diría yo es una feria en el sentido más amplio, porque podemos conocer a los autores, podemos conocer a los editores, podemos discutir los contenidos de los libros. Es un evento cultural, es un evento científico, es un evento de acercamiento, es un evento muy importante que aprovechamos este marco para darle la bienvenida a todos los estudiantes de la facultad. Muy bien, doctor. Oiga, ¿y qué tipo de actividades se van a realizar en esta 4ª feria? Bueno, la verdad que tenemos cerca de 100 actividades, casi todas académicas, pero también decíamos algunas actividades culturales. Tenemos cerca de 50 presentaciones de libros, cerca de 30 conferencias magistrales, tenemos talleres de diferentes actividades, tenemos mesas redondas, tenemos simposios, y también tenemos visitas guiadas a ese magnífico recinto, a ese magnífico museo, que es el Museo de la Medicina Mexicana, donde se lleva a cabo la feria, y es importante resaltar. La feria que tiene lugar del 15 al 17 de agosto, se lleva a cabo en el Museo de la Antigua Escuela de Medicina, justamente en el centro de la ciudad, en la calle de Brasil y Venezuela. Ok, doctor, ¿y podría decirnos algunas instituciones en breve que nos acompañan? Porque me imagino que son varias y me imagino que son muchas las que están interesadas en siempre participar en esta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. ¿Cuáles son algunas de estas instituciones, doctor? Bueno, participa gran parte de esta universidad nacional. Yo diría que todas las escuelas y facultades que tienen relación con el área de la salud, y en realidad que son casi todas, participan con nosotros en las diferentes modalidades, digamos, que tenemos, ya sea como un stand o la presentación de algún libro o en alguna conferencia. Entonces tenemos una gran participación del interior de la UNAM. Y tenemos también del sector salud, digamos, en el sentido más amplio, la propia Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los institutos nacionales de salud y otras escuelas y facultades de medicina, como escuelas hermanas como el Politécnico Nacional y varias también de la ciudad. Ok, doctor. Bueno, pues nos podría usted repetir nuevamente las fechas y el lugar y el horario en que va a estar esta feria y si tiene algún costo sobre todo. Con gusto, las fechas son del 15 al 17 de agosto de este año 2019. Entonces estamos justo a 16 días para iniciar la feria. Invitamos a todos los interesados en que asistan y por supuesto que no tienen ningún costo.
La Feria del Libro es un evento gratuito para toda la comunidad interesada en este importante tema. Ok, doctor. Y sería entonces en el Palacio de la Escuela, de la antigua Escuela de Medicina, ahí en el Centro Histórico, y en un horario específico. ¿A qué horas pueden empezar a llegar, doctor? Es un horario, digamos, continuo, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, de jueves y viernes, y el día sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, pues entonces vamos a tener una cuarta feria del libro de Ciencias de la Salud, el cual va a estar súper interesante porque pues van a estar desde aspectos académicos, presentación de libros, mesas redondas, simposium, actividades culturales y sobre todo la calidez humana de todos los alumnos académicos y profesionales de las ciencias de la salud. Pues un gusto escucharlo, doctor. Nuevamente muchas gracias por esta invitación que hace al público en general. Y bueno, pues la doctora, me imagino que quisiera saludarlo también. Sí, muchas gracias por la invitación, doctor. Orgullosamente UNAM. De la Facultad de Medicina UNAM. Bueno, pues que tenga muy buena tarde, doctor, y gracias por haber recibido nuestra llamada. Buena tarde. Un saludo, buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues entonces nosotros seguimos con nuestro tema sobre degeneración macular, doctora, y esto va a seguir cada vez más interesante, y sobre todo que nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través del Facebook Live, pues quisieran estar interesados en saber ¿qué es la mácula, doctora? La mácula es una región anatómica y funcional que se encuentra en la retina. Y es un área exquisita porque se encuentran ahí las neuronas altamente especializadas en la visión fina. Es lo que nos permite identificar los colores, los contrastes, las líneas, las formas. Cuando alguien puede ensartar una aguja o leer letras muy pequeñas, es ahí donde está trabajando la mácula. Eso es lo que nos permite esta visión. Es una visión central, es una visión privilegiada. Muy fina, como usted Muy dijo, fina. y que nos permite también distinguir esta gama de colores, ¿no? Es correcto. Área de visión fina es la mácula. O sea que entonces es vital Es y vital, es importante. Es importantísima. Ok, doctora, ¿y dónde se encuentra esta mácula? Está ubicada en la retina, en la parte posterior del ojo, y para tener acceso a verla, pues se requiere de una exploración armada. Generalmente hay que dilatar al paciente para poder revisar su área de visión fina, su mácula. Doctora, usted, bueno, ahorita nos mencionó que está en la parte trasera, o bueno, en la parte de atrás, en donde está la retina. En el usted, polo posterior. Ok, ¿usted podría más o menos como explicárnoslo un poquito más para aquellos que nos están oyendo y que a lo mejor, bueno, los que nos están viendo por Facebook Live, puede ser a lo mejor más explicado visualmente a través de sus manos, pero los que nos escuchan a veces no, tal vez no pueden dimensionar cómo está estructurado el ojo? El ojo es como si fuera un balón. Ajá. En la parte anterior tenemos unos lentes, de ahí está la córnea, unos medios. Anterior usted se refiere a la parte de enfrente, a la parte lo que de vemos. enfrente, es correcto. Y la retina está ubicada en la parte posterior del globo ocular por dentro. Que es algo que nosotros no vemos. Es una capa de revestimiento de neuronas, ¿no? Uh-huh. La retina tiene 10 capas en términos generales, y el área anatómica es en donde se encuentran estas células altamente especializadas, se llama mácula. Ok. ¿Y estas células tienen algún nombre? Sí, son los conos. Ah, conos. Conos. Ok. Bueno, pues ya estamos aprendiendo algo más sobre cómo es la forma anatómica del ojo. Doctora, ¿esta degeneración macular es hereditaria también, o solamente avanza con la edad, o puede sucederle también a un niño, o cómo es? Anteriormente se consideraba que solamente a las personas de edad, y voy a entrecomillar, avanzadas, teníamos ese factor de riesgo. Ok. Hoy por hoy se llama degeneración macular relacionada con la edad, porque se puede presentar en etapas más tempranas de la vida. Y sí, efectivamente está asociada a una carga genética, pero estudios sustentan que también tiene una asociación muy alta al tipo de dieta que tenemos Uh-huh. y a las condiciones sistémicas que tenemos. Es decir, otra vez hablamos de factores que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad en esa área de visión fina. Uh-huh. Y dentro de ellos voy a destacar el fumar. El fumar es algo
terrible para las neuronas, para el área de la visión fina, Así para es. la salud en términos generales. Así es. Si el paciente es hipertenso o tiene enfermedades metabólicas, pues se va sumando. Pero si en la familia ya se diagnosticó, el paciente dice generalmente, ya se diagnosticó mácula, quiere decir que entonces yo tengo un factor de riesgo más alto que el resto de la población. Y si luego me asomo al tipo de dieta que estoy consumiendo, bueno, pues entonces los factores de riesgo van aumentando. Ujú. ¿Por qué se hace esta asociación a que la ingesta de los alimentos, las condiciones generales, ¿no?, de salud tienen mucho que ver? Porque la dieta mediterránea, ¿no?, Ujú. ha demostrado que la degeneración macular relacionada con la edad tiene menos frecuencia de presentación. Ok. Entonces, digo, esto es solo un dato, no es categórico, pero vale la pena considerarlo. Pero puede favorecer o Puede ayudar. favorecer, sí, malos hábitos de dieta y de higiene, es decir, si yo tengo colesterol alto, si tengo obesidad, si no hago ejercicio y además soy fumador, bueno, pues seguramente en etapas más tempranas pudiera presentarse ese daño a la visión fina. Doctora, ahorita que hace referencia de una dieta mediterránea, ¿cuál es esta dieta? O sea, ¿en qué consiste? Bueno, se considera que la ingesta de omega 3, Ok. ¿no?, de antioxidantes es fundamental para que se evite el daño, así como viniera en la historia natural de la enfermedad, Ujú. ¿no? Pueden amortiguar este daño al paso del tiempo. ¿Y los omegas 3 qué son? ¿Aceites? Bueno, sé que son Sí, aceites. que no produce el organismo, que necesariamente hay que ingerirlo de manera externa y que hay algunas fuentes propias, ¿no? Por ejemplo, hablemos de el pescado, el salmón, ¿no? Ok. Los camarones, el aceite de oliva, por ejemplo, algunas semillas. Ujú. Entonces es importante considerar la ingesta. Y luego si hablamos de la parte de los antioxidantes, Ajá. bueno, pues habría que considerar en mente el plato del buen color por los carotenoides, ¿no?, y por los antioxidantes. Que en este Es caso decir, frutos amarillos, rojos, ¿no? Ujú. Morados, el higo, la uva, La zanahoria, los pimientos, morrones, ¿no?, de que son color, una delicia. que además visualmente hablando son muy atractivos, Así pero es. también desde el punto de vista gusto, pues es un doble deleite visual y probarlos, ¿no? Que son deliciosos en las ensaladas los Ahora, pimientos morrones. Quisiera yo hacer un comentario, pero si el paciente tiene un problema de hiperlipidemia, pues no podemos estarle orillando a que consuma cantidades de omega 3 en la dieta porque pudiera descontrolarse. Y por otro lado, si yo puedo recomendar, por ejemplo, la ingesta de arándanos como un antioxidante convencional incorporado a mis hábitos diarios de alimentación, y el paciente es diabético, pues entonces puedo tener un imbalance en la parte metabólica. De ahí que sea muy importante nuevamente el tratamiento multidisciplina. Ok. El paciente no puede consumirlos de manera cotidiana, entonces habrá que dárselos de manera externa, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿cuándo podría yo estar indicando esto? Pues a través de una revisión y del diagnóstico que yo pudiera hacer. Es como una recomendación, pero ya censada a través de la parte médica y de la particularidad que cada paciente tenga. Ujú. Porque pues ahorita vamos a platicar más adelante de los tipos y cómo se pudieran abordar y de las prevenciones. Así es, doctora. ¿Cuáles son, nuevamente, podría decirnos las causas que pueden generar este daño macular? Y habíamos comentado pues que la edad Ujú. es un factor importante. Ajá. Y bueno, la otra, los factores de riesgo sistémicos, como el tener hiperlipidemia, es decir, alteraciones en los lípidos, presión alta, sedentarismo, obesidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se van sumando, esas pudieran ser las causas. Pero ¿qué sucede a nivel más fino? Y bueno, lo voy a hacer como lo voy a comentar como para que lo entendamos. Son unos depósitos de proteínas que se encuentran interfiriendo en la función de la retina. Ok. Esos son como los primeros datos, se llaman drusas y los puede uno identificar a la exploración.
Por supuesto que el paciente no va a decir, traigo este tipo de problema. El paciente lo que puede identificar es que hay fluctuaciones en la visión, que de pronto las líneas no se pueden ver derechas, sino tienen algún quiebre o alguna falta de continuidad, o que hay sombras. Sin embargo, como esto sí lo comparten otro tipo de enfermedades, es necesario que acuda al especialista para poder hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades como catarata, ¿no? O el propio glaucoma que habíamos comentado hace unos momentos, pero la exploración armada sí nos va a permitir establecer la asociación de esos síntomas con el diagnóstico de presunción que tenemos. Comenté al inicio que para revisar la mácula era necesario que se dilatara al paciente. ¿Todos los pacientes se pueden dilatar? Sí, excepto algunas particularidades, ¿no? Okay. Como un glaucoma de ángulo cerrado que está en difícil control, pero el resto de los pacientes, la gran mayoría, se puede hacer esta revisión de manera convencional. Es incómoda, ¿no? Como hemos comentado en una revisión armada, y cuando sobre todo pues no es correcto que nos estemos tocando los ojos. Quien nos los toca pues puede decir qué está pasando, pero es una revisión que hay que colocar unas gotas, dilatar o permitir que se dilate la pupila y bajo una serie de equipos poder hacer la revisión propia de este tipo de área. Es importante aquí señalar que lo que se lastima o lo que se daña es la visión fina. Por eso los síntomas que hemos enunciado hace un momento corresponden a la función de la visión fina. Okay. Pero la visión periférica, en contraste con la enfermedad que acabamos de revisar hace unos minutos, la periferia se sigue conservando. Es decir, muy difícil que un paciente que tenga una degeneración macular relacionada con la edad termine en una ceguera. Okay. No como el glaucoma, que es al revés, ¿no? De la periferia al centro, e incluso se puede comprometer el centro, pero por un mecanismo de daño directo al nervio óptico. Aquí es al área de la visión fina. Que es la mácula. Que es la mácula. Y entonces así establezco un diagnóstico clínico, ¿no? Pero un diagnóstico para etapificar qué tipo de degeneración tengo, también hay datos clínicos, también hay datos que pudieran orientarme, pero el diagnóstico definitivo me lo va a dar una tomografía de la mácula, un OCT, así se llama, tomografía óptica de coherencia del área de la visión fina, y así la solicita el especialista, y entonces la interpretación es lo que determina el diagnóstico de precisión. ¿Por qué es importante llegar a un diagnóstico de precisión? Porque solo se considera que el 10% de estas alteraciones maculares tienen una posibilidad de tratamiento, porque se diagnostica una fase de la degeneración macular que se llama fase húmeda. El otro resto generalmente son de tipo seco, es decir, de tipo como cicatriz, y entonces en ellos no hay un tratamiento como para la degeneración macular en fase húmeda. Ahora lo comento. Pero es importante saber que las degeneraciones maculares relacionadas con la edad en fase seca pueden tener desenlaces húmedos o cambios a la fase húmeda. Y entonces ese paso de la fase seca a la fase húmeda sí puede tener algún tratamiento. Se considera que es de mayor avance y de pronóstico más reservado que la fase seca. Sin embargo, la enfermedad que afecta al área de la visión fina, desde luego que va a dar ciertas limitaciones visuales, que va a ser incapacitante, pero el paciente con una buena rehabilitación y tratamiento puede él conservar sus funciones cotidianas en la gran mayoría de las veces. O sea, pero entonces quiere decir que también es un poco irreversible en ese sentido, pero no es como la pérdida total, como usted mencionó en la ceguera. Pero si se pierde parte de la visión, ya dañado, ya se pierde. La fina, es correcto. Es limitante, ¿no? Pero le puede permitir al paciente, mediante ciertas rehabilitaciones o estrategias de comportamiento, tener una vida funcional cotidiana. Ok, doctor. ¿Y qué tan importante es el aspecto de, nuevamente, y me gustaría abordarlo, sobre la situación
emocional y psicológica que pasa también alguien que tiene esta enfermedad de degeneración macular, tanto para los pacientes como para los familiares? Es muy importante porque un paciente que está acostumbrado a leer, ¿no?, a ser autosuficiente desde el punto de vista visual, pues tiene una limitación importante, porque esta parte de lectura no la va a poder hacer tan fácil como si no estuviera afectada su mácula. Sin embargo, la estrategia de rehabilitación pudiera considerar un sistema de lentes especiales para poder apoyarlo, incluso con desarrollos de contenidos virtuales. Eso es la tendencia, pero existen telelupas, existen mecanismos de magnificación, computadoras que nos permiten, o aditamentos que nos permiten ampliar y hacer lecturas espaciadas. Sí es importante que sepan que existe una limitación, pero que hay recursos y de los que se puede echar mano, y por lo tanto, para poder evitar esta depresión que se pudiera presentar en los pacientes, un manejo multidisciplina también debe de considerarse, con el apoyo psicológico para el paciente y para la familia que va a atender al paciente, y como lo señalamos hace un momento, también para el propio paciente que esté en factor de vulnerabilidad o de riesgo de desarrollar esta propia enfermedad. Ok, doctora. Este tipo de enfermedades en el sistema de salud sí se aborda de esa manera, o sea, me refiero, se aborda de manera multidisciplinaria, sí, o a veces pues cada quien, como dicen, lo va atendiendo como el paciente va accediendo a estos lugares. Como comentamos, para hacer el diagnóstico de precisión sí tiene que llegar con el especialista, y generalmente en un sistema de salud como el nuestro se habla de un hospital general de zona, ¿no?, en donde sí hay multidisciplina, y sí hay que considerar otros factores de riesgo, sobre todo los metabólicos, que en nuestra población son muy, muy frecuentes, ¿no?, como es la diabetes, como es la obesidad, como es la propia hipertensión, las propias alteraciones en los lípidos o las hiperlipidemias. Es importante que se considere la estabilidad de todas estas factores asociados a la enfermedad ocular. Ok, doctora. ¿Qué tipo de pruebas se hacen para diagnosticarla? Son pruebas relativamente sencillas para el paciente, desde ocluirse un ojo y ver si puede efectuar la lectura con su rehabilitación visual, por lo que comentamos de la edad, y ya requiere su apoyo visual de cerca. Puede ser hasta una simple cuadrícula en casa, de taparse un ojo y decir, bueno, yo estoy viendo aquí distorsionado, una hoja cuadriculada, y cuando él llega al especialista, porque está identificando esto, se puede tener cartillas especiales para identificar esto, que se llaman cartillas de Amsler, que es una cuadrícula con ciertas características especiales. Tenemos cartillas de visión al color, que también podemos utilizarlas en la parte de diagnóstico clínico, la exploración armada por el especialista, y corroborarlo con estudios de alta especialidad, como comenté, la tomografía del área de la visión fina, o estudios en los que se puede inyectar un colorante a través de una vía venosa, para poder ver cómo es el flujo, sobre todo sospechando de la fase húmeda de la enfermedad, que se forman membranas, que son membranas de neoformación, que pudieran estar dañando la propia área, y la extravasación de esa sangre, que es lo que se tiene que controlar. Por eso se llama fase húmeda, y esa es la que se puede acceder a tratamiento. Doctora, recibimos una llamada por parte de Emilio Avilés, en la cual felicita por el tema que estamos hoy abordando, y sobre todo a usted felicitándola. Gracias. Y dice que si puede proporcionar usted los teléfonos en donde pudieran comunicarse, que si da consulta, y sobre todo también si da consulta en el IMSS. No en la parte asistencial en este momento, pero sí tengo mi consulta privada. Ajá. Y los teléfonos son 55 74 20 00 y 55 74 33 66. Ok, y podría nuevamente dar su correo electrónico, doctora, para con aquellos. Gusto. adriana.hernandezl@comunidad.unam.mx. Bueno, pues ya está aquí una
pregunta que nos realizaron y con una respuesta concreta para que aquellos que también tengan la necesidad por causas de enfermedad o por prevención también, que es importante, acudan con la doctora. Doctora, bueno, ¿existe qué tipo de tratamiento se les da a estas personas y si la cirugía es una alternativa para este tipo de enfermedades? Como comentamos hace un momento y lo rescato, el 10% de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad tienen esta fase que se llama fase húmeda, que son las susceptibles a recibir un tratamiento. Como comenté, pues hay una formación o una neoformación de vasos que son vasos que no deberían de estar presentes, entonces vamos a llamarle vasos anormales, y para ellos hay moléculas terapéuticas que son de involución de estos vasos y se consideran o se engloban como parte de los antiangiogénicos, es decir, como moléculas que están en contra de la formación de nuevos vasos y otras que los pueden involucionar por el mecanismo con el que trabajan. Entonces esas se inyectan dentro del vítreo, es una inyección intravítrea para favorecer, ¿no?, la buena evolución de este tipo de fase en la que se está diagnosticando la degeneración, que es la húmeda. Y bueno, necesita de una serie en el seguimiento, también armada, para evaluar si requiere mayor tratamiento, mayor aplicación de este tipo de moléculas, y también la supervisión continua de la presión intraocular, del resto de las condiciones oftalmológicas, pero sobre todo del control de las enfermedades sistémicas asociadas, ¿no? Ok, doctora, mire, quisiera mencionarle algunos saludos también. Patricia Hernández nos saluda desde el Estado de México. María del Carmen Jaramillo Ruiz, gracias por esta plática, ya que desde donde estamos trabajando podemos seguir actualizándonos. Patricia Hernández también menciona un tema de mucho interés. Antonio Torres dice, saludos de la ciudad de Morelos, Cuervos, Baja California, médico, a los Cuervos de Baja California, médico FACMED, Facultad de Medicina UNAM. También tenemos a Mario García, que dice, personas que utilizan lentes deben de hacerse el estudio. Sí, en realidad el usar lentes o no va a determinar la evolución de una enfermedad ni va a evitar las enfermedades. La condición de ametropía, es decir, de la necesidad de utilizar lentes para corrección de los errores refractivos, es independiente. De tal manera que voy a volver a comentar que hay que visitar al oftalmólogo una vez por año, porque el tipo de revisión es de detección oportuna. A veces el paciente no trae sintomatología, pero simplemente la revisión armada pudiera indicarnos o confirmar que está sin ningún factor de riesgo, o decir, he identificado esto y mira, vamos a tomar esta estrategia. ¿Y por qué es importante? Porque los diagnósticos oportunos permiten modificar la historia natural de la enfermedad, porque una enfermedad diagnosticada en fases avanzadas, pronósticamente hablando, es limitante e incapacitante. Ok, doctora, también tenemos saludos por Carmen Mesa Fierro. También Esaú de la Cruz Anorbe lleva 3 años con glaucoma bajo control de gotas. Ya me realizaron 2 aplicaciones de láser SRT. Algo así en ocasiones el ojo izquierdo me llega a molestar con dolor interno. ¿Qué podría indicar elevación de presión intraocular o alguna otra cuestión? Las aplicaciones de láser son SLT y es un tipo de láser que es reciente, ¿no?, en el tratamiento, y pues la verdad es que solo por el comentario pues parece tener un buen seguimiento. Sin embargo, a veces los medicamentos pudieran lastimar la superficie corneal. Entonces habría que acudir con el médico, preguntarle si está en cifras de normalidad y cuál es la expectativa, y sobre todo, hacer manifiesta la sensación que él tiene de ardor, de incomodidad, porque pudiera resolverse hasta con gotas que pudieran
mejorar la condición de superficie. Hablamos de regeneraciones de superficie, moléculas regeneradoras de superficie y lubricantes. Exacto. Doctora, también Darío Toledo López, excelente información, gracias. Víctor Manuel Serrano Rodríguez, hola, vivir en ciudades y o lugares que están a gran altura sobre el nivel del mar, en los cuales se inspira menos oxígeno del aire por haber menos presión atmosférica. Esto puede favorecer la angiogénesis a nivel ocular e influir en que se desarrolle degeneración macular. Gracias. No como tal. La evidencia menciona que el estrés oxidativo no depende de la altura, y el estrés oxidativo es algo asociado al tiempo. Y estas moléculas de inflamación que se van liberando conforme nuestros mecanismos de reparación son menos eficientes, juegan un papel muy importante en el daño al área de la visión fina y la presencia de estos cuerpos que hemos comentado que se pueden ver en la exploración oftalmológica. Doctora, ya estamos próximos a cerrar y me gustaría mencionar algo que ahorita me vino a la mente, una pregunta relacionada con la marihuana, el uso de la marihuana para situaciones de glaucoma. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es bueno? ¿No malo? ¿Qué pasa? No, categóricamente es un mito. Okay. Es creo que una justificación para algún efecto de recreación. Si bien es cierto que alguna literatura señala que la presión intraocular puede bajar, es en un determinado intervalo de tiempo, entre 3 a 4 horas como máximo. Y el tratamiento del glaucoma requiere un tratamiento de 24 horas al día. Okay. Entonces no hay que llevarse por este tipo de información. Requiere un tratamiento científicamente probado, documentado, evaluado, y los seguimientos médicos periódicos a lo largo de la vida. Sobre todo los daños colaterales que también genera. Doctora, bueno, un breve cierre que usted quisiera mencionar referente a los temas que ahorita abordamos, de 1 minuto. Consideren la visita de especialidad en el oftalmólogo como parte de sus hábitos de higiene y de cuidado personal. Pues muchas gracias, doctora. Y bueno, quisiera despedirme con la siguiente frase sobre el tema que estamos abordando. No dejes que el glaucoma cierre las ventanas que te permiten ver las maravillas que existen en el mundo. Y bueno, pues nos despedimos. Excelente tarde. Y bueno, quisiera mencionarles que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, en nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nuestra secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de Comunicación Social, la licenciada Karen Paola Corona Menés, la licenciada Diana Pamela González Velázquez, jefa de producción audiovisual, en la producción a la licenciada Erika Lamilla Santos, la voz en la cápsula informativa a la licenciada Andrea Candy, en la transmisión de Facebook Live a la licenciada Senyasi Morales, y en los controles a Socorro Montes. Les damos las gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctora Adriana, por haber estado con nosotros y sobre todo compartir su conocimiento al público. El privilegio es mío. Gracias. Excelente tarde a todos. Radio UNAM